Consejo de Administración Legislativa CAL mantuvo una reunión virtual para resolver la denuncia presentada por las legisladoras Verónica Guevara y Tanly Vera, quienes solicitan la destitución del asambleísta Daniel Mendoza por sus presuntos nexos con un caso de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:13 nos acompaña a esta hora Tanly Vera, asambleísta por Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, quiero enviarles un gran saludo desde la provincia de Manabí y gracias por esta importante entrevista. Al parecer el CAL fue suficiente la motivación y contundente para que el CAL decida ya dar paso a este tema de la destitución o por lo menos analizarla, ¿no? Entiendo que después tienen que generar comisiones especializadas para investigar el tema. Sin embargo, ya tienen muchísimos datos porque la Fiscalía ha hecho su investigación y ha presentado algunos argumentos importantes que me imagino los utilizarán estas comisiones especializadas para la investigación. Así es, presentamos una denuncia debidamente fundamentada y sustentada en los artículos 163 de la Ley de la Función Legislativa y el artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se establece claramente las prohibiciones que tenemos como legisladores. Los asambleístas no podemos en ningún momento ofrecer, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Ya hemos sabido el trabajo que ha venido haciendo Fiscalía General del Estado en conjunto con la Policía Nacional y han denominado a esta operación en particular Operación Fortuner, justamente que tiene mucha relación con los recursos que debían ser utilizados para construir el Hospital Básico del Cantón Pedernales. Pero resulta que por este manejo y estos intereses propios de ciertos asambleístas, de ciertos legisladores en la provincia de Manabí, pues se ha intercedido, se ha intervenido y se le ha metido la mano a estos recursos y a consecuencia de eso, hoy lamentablemente este cantón sigue esperando y anhelando tener una casa de salud, más aún en estos momentos tan difíciles que vive el Ecuador al enfrentarnos a una pandemia como es el COVID-19, algo que rechazamos y que por aquello hemos puesto esta denuncia. Hoy el CAL la ha calificado. Lo importante es que se logre conformar una comisión multipartidista en la que se pueda justamente investigar este caso y que el asambleísta Mendoza pueda responderle al país políticamente sobre sus actos. Aquí hay una responsabilidad política que justamente está establecida en nuestra Ley de la Función Legislativa. El proceso que sigue la función judicial es totalmente independiente al que seguimos nosotros. Justamente sobre ese tema me gustaría hablar, porque el tema, lo que usted acaba de mencionar, que son obviamente las responsabilidades que tiene un asambleísta, es decir, no puede incurrir en ese tipo de cosas, son claras, pero sin embargo, eso es el argumento por el que se le acusa, en este caso, al asambleísta Daniel Mendoza, que los argumentos que tiene la Fiscalía son los que usted ha mencionado. Sin embargo, esa es la acusación, pero todavía no se define si el señor es culpable o inocente. ¿No se van a esperar hasta eso, hasta ver el resultado de la justicia para justamente tomar una decisión dentro de estas comisiones? De ninguna manera el pueblo ecuatoriano puede esperar más. El Ecuador, abrumado por tanta corrupción, por escuchar a diario cómo los ladrones y los corruptos que se llevan la plata que está justamente destinada para combatir esta emergencia sanitaria andan campantes por las calles del país o incluso salen de país prófugos de la justicia en avionetas o a través de los medios que pudieran. Esto es algo que no puede suceder y aquí también hay que hacer un llamado a las autoridades de justicia que actúen con celeridad, con independencia, sin favoritismo. Aquí se trata de que independientemente de la persona que sea, tiene que obviamente responder ante sus actos ilícitos, responderle a la justicia del país. Y ya está claro que el asambleísta ha incumplido con sus funciones como legislador. Lo acabé de decir con el artículo que justamente nos prohíbe intervenir en el presupuesto general del Estado. ¿Y acaso no es suficiente lo que la fiscal general de la Nación ha dicho? Que hay audios
que hay incluso documentos que implicarían directamente al legislador Mendoza en haber obtenido dinero que correspondía únicamente para este hospital. Algo vergonzoso, y yo creo que aquí la Asamblea hoy tiene que hacer un trabajo realmente eficiente y sobre todo abordar este tema con celeridad. Ya no podemos esperar más. Estos malos elementos que hoy están afectando a la imagen institucional de la Asamblea tienen que obviamente ser separados de su cargo. Ahora, tal cual lo dice. dentro de la Asamblea hay un proceso que es que debe, como usted dijo, conformar una comisión multipartidista que investigue los hechos, pero el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, dijo que debería investigarse por comisiones especiales. ¿Cuánto tiempo tienen para conformar estas comisiones especiales? ¿Cuánto tiempo tiene la Asamblea en sí para dar para proceder a la destitución o para archivar el caso? Ahora todo está en manos exclusivamente del presidente de la Asamblea Nacional. Él es quien incluye dentro del orden del día de cada una de las sesiones que tenemos en el Pleno los puntos o los temas a tratar. Es decir, el presidente de la Asamblea debe convocar, ojalá, y convoque de manera inmediata para abordar este tema en particular, que justamente implicaría que se conforme esta comisión multipartidista, que obviamente aquí demandamos que quienes la integren sean legisladores probos, independientes y que no intenten cubrirle las espaldas a quien hoy está siendo severamente cuestionado por el país, por los ecuatorianos y particularmente por los habitantes de la provincia de Manabí. Pregunto este tema del tiempo que podría pasar hasta que se tome una resolución de la destitución o no, porque justamente Fabricio Villamar, que estuvo con nosotros hace poco, asambleísta también, nos recordaba que hay muchos retrasos a veces en estos procesos. Puso, por ejemplo, el proceso de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, por gestionar cargos públicos, que fue calificado por el CAL a mediados de febrero y que hasta ahora pues no se conforma la comisión multipartidista justamente para que procese este caso y lo que usted decía, ¿no? El país no puede esperar a que la justicia tome la decisión, nosotros podemos adelantarnos a hacer esto, pero como vemos, esa no es la forma de actuar de la Asamblea generalmente. Mire usted, estos temas no pueden quedarse en el cajón del olvido o en el congelador, no, de ninguna manera. Sabemos de la denuncia también manabita, de la representante manabita, de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga. Por supuesto que el legislador Villamar ha hecho un trabajo importante también en su lucha frontal contra la corrupción. Nosotros estamos en la misma línea y en cuanto conocimos de esta red de corrupción tan grande y abrumadora en Manabí, tomamos acciones inmediatas. Por eso presentamos la denuncia al legislador Mendoza, por eso también solicitamos que el CAL sesione para que le suspendan su sueldo. Eso se logró. Ahora hay una segunda acción y aquí lo sustancial y realmente necesario es que se logre la destitución del legislador Mendoza. En el caso Karina Arteaga, yo creo que es importante también que el presidente pueda tratar este tema y obviamente la comisión multipartidista investigar a profundidad lo que ocurrió con este tema en particular por el caso de diezmos o gestión de cargos públicos, que también los asambleístas estamos impedidos por ley de caer o cometer esos actos ilícitos. Es lo que manifestaba hace un momento. Ni la función judicial ni la Asamblea Nacional tiene que abordar estos temas con favoritismos. No, aquello se tiene que terminar. Si alguien ha incumplido con nuestras normas, si alguien está implicado en actos de corrupción, lo único que tiene que hacer es responderle al país, responderle a la Asamblea Nacional, responderle a la función judicial y obviamente pues que de esta manera se pueda hacer una depuración efectiva en cada una de las instituciones públicas del país. Eso demanda también la ciudadanía debido a los tantos actos de corrupción que escuchamos permanentemente en los medios de comunicación. Ahora, usted habla de favoritismos en la Asamblea y eso se ha dado en los últimos casos, porque mencionábamos ahora el de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, pero también, por ejemplo, el tema de Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza, que fueron destituidas del cargo siguiéndose estos mismos procedimientos y que llegaron al final y fueron destituidas en el periodo de ustedes. ¿Cómo se mueven esos favoritismos y cómo los ve ahora en el caso de Mendoza? De ninguna manera puede existir aquello dentro del Parlamento ecuatoriano. De ninguna manera puede suceder aquello. Sí, sabemos lo que ha venido ocurriendo con las legisladoras que usted
bien mencionó. Ellas han sido destituidas y quizás yo quisiera pensar que el motivo de que el caso de la asambleísta Karina Arteaga no se esté tratando de manera eficiente se debe a la pandemia que atravesamos. Recordemos que por los meses de febrero inició todo aquello. Definitivamente yo considero importante que el presidente de la Asamblea Nacional continúe con el proceso que corresponde. Sí, nos queda la inquietud o la incógnita de que pueda suceder lo mismo con el proceso de fiscalización o esta denuncia que hemos puesto en contra del legislador Mendoza. Puede ser que el presidente de la Asamblea quizás no lo incorpore de manera inmediata dentro del orden del día, pero es lo que le digo, esto es una demanda ciudadana, la gente ya no quiere esperar más, la gente no puede, por ejemplo, seguirle pagando un sueldo a un legislador que hoy no está trabajando porque está en prisión preventiva. Por eso aplaudo la decisión del CAL y esta iniciativa que surgió de mí, también del asambleísta Villamar, hoy ya es una realidad, pero la realidad y sobre todo a lo que se tiene que llegar es, y justamente lo sustancial de este tema es destituir al asambleísta Daniel Mendoza. Y para aquello necesitamos de manera inmediata conformar esta comisión multipartidista para que haga su trabajo. ¿Cómo ve usted que ha resultado el caso del asambleísta Mendoza justamente en esa percepción que tiene la ciudadanía de la Asamblea Nacional? Durante la pandemia recibieron muchas críticas de la sociedad, de la ciudadanía, que hablaba sobre la real labor que tienen los asambleístas y cuánto realmente le aportan al país. Y creo que el saldo era muy negativo hacia el trabajo de los asambleístas. ¿Cómo le afecta ahora esta situación de corrupción por parte de un asambleísta? La imagen de la Asamblea es negativa, coincido con sus palabras, pero debido a estos elementos, a estos malos elementos que únicamente tienen intereses propios, intereses particulares, intereses de intervenir en algún contrato del Estado, intereses de poner al director zonal, poner al director distrital de salud o al director de educación en la provincia o en cualquier provincia del país. Miren, en Manabí lamentablemente esto es algo que está muy bien enraizado y esto viene desde el anterior gobierno. Sí, van más de 13 años en los que lamentablemente Manabí ha venido siendo víctima de tanto abuso, de tanto atropello. Estas cuotas de poder lo único que le hacen es daño a las instituciones públicas del país. En estos momentos vemos a diestra y siniestra cómo sacan al director zonal y ponen al otro, al amigo, al compadre, al que va a responder a los intereses de algún legislador, acá en particular de algún legislador que responde al gobierno. Entonces, yo sí rechazo de manera categórica aquello porque la salud no es un juego. La salud hoy debe ser un principio. La salud hoy debe precautelarse. Más aún cuando estamos perdiendo a seres queridos, más aún cuando esta pandemia lamentablemente ha hecho que el país esté hundido en un hoyo tan profundo de dolor, de desesperanza. En el tema económico sabemos las consecuencias que esto va a acarrear y sobre todo esta ola tan enorme de corrupción que aparece en estos momentos, que se destapa la olla y que parece no tener fin, es algo que hay que combatir y sobre todo llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, llegar hasta quien está estructurando, liderando toda esta red de corrupción que preocupa a todos los ecuatorianos. Esperemos que como así lo está haciendo la Asamblea, también la justicia, como usted dijo, pues resuelva pronto este tema, porque como usted lo dijo, la ciudadanía exige que se aclare este caso, sobre todo el asambleísta que tanto preocupa. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Agradecemos a Tan Libera, asambleísta por el movimiento Creo.